Buenas tardes una vez más. Hoy os traigo un tema muy bonito, un tema que llevábamos años queriendo hacer y que al final pudimos cumplir el año pasado, 2019, y es la península de Kanchaka, una expedición única. Ya lo veréis ahora en la presentación, ¿no? Los paisajes, la vida salvaje, pero sobre todo el lugar, un lugar salvaje donde los hayas en el este de Rusia y que hace que el grupo, cuando viajamos, se mantenga siempre muy unido, porque las emociones que vivimos cada día son muy difíciles de ver en algún otro lugar del mundo. Vamos a hacer un recorrido por toda la península de Kamchatka, con sus culturas, con su fauna, con sus paisajes, embarcándonos, pilotando helicópteros, porque es la única manera de moverse allá. Os dejo para que lo veáis y los disfrutéis. Recordad que al final de la presentación tenéis un vídeo de cómo fue la última expedición a Kamchatka. Hacía ya Muchas mucho, gracias. mucho tiempo, desde, no sé, ya ni recuerdo el año que dejamos de viajar a Kanchaka con la crisis, porque no es que sea un viaje hiper caro, simplemente porque, bueno, no era el momento de viajar a la península de Kamchatka, un lugar único en el mundo que se abrió al turismo a principios de los años 80 y que lleva muy poco tiempo abierto al turismo. Antes de empezar, quiero rendir un homenaje no solo a todos esos viajeros que veis ahí, a Samuel, María, Marijose, Javier, Raúl, Ferran, Tony, Cecilia, José Luis, esta Inmaculada, porque ellos fueron los artífices de que volviéramos a tener estos viajes de Kanchaka en Ecogoilao. Pero me falta una que nombrar y quiero ir rendirle un homenaje. Mirad, Rita Cardona es una viajera que ha viajado con nosotros muchísimos años, muchísimos, a muchos sitios diferentes. Y llevaba como 6 o 7 años dándome la lata y diciéndome, con ese cariño de maestra que me tenía, que a ver si le montábamos este viaje, y ella fue la culpable de que volviéramos a tener esta expedición dentro de nuestro paquete de viajes. Hoy se está recuperando de una enfermedad y desde aquí quiero mandarle muchísimos abrazos muy fuertes, de corazón, el mismo abrazo que le di cuando subíamos a ese helicóptero, porque ella había visto un sueño cumplido, porque nosotros como al final viajeros, agentes de viajes, vimos cumplido el sueño de que un grupo de viajeros, y en concreto ella, se llevara esta alegría que llevaba muchísimos años. Quería ir porque ella es amante de los osos, ha estado en muchísimos lugares del mundo viendo a los osos, y ella fue la culpable de que Cecilia, de que Ferran, de que Raúl, de que Tony y de que el resto del grupo viviéramos este año pasado, 2019, esa apertura nueva a nuestra Kamchatka. Pero voy más lejos todavía. Antes de bajar de ese helicóptero, que la veis subiéndose ahora, me pidió con la misma vehemencia y pesadez, diría yo, que el siguiente ya lo tenía claro. Y pusimos una fecha que iba a ser 2021, porque ella quería ir a otro lugar único en el mundo, quería ir al gran bosque del oso en la Columbia Británica, en Canadá, porque ahí viven estos osos, los osos espíritu, los osos de Kermode, unos osos con melanismo, son osos negros con melanismo, existen solo en ese lugar del mundo, y ella estaba ilusionadísima. Bueno, pues te digo yo, Rita, por favor, recupérate, porque vamos a ir a verlo, voy a esperarte hasta que pueda, y vamos a ponerle a esta expedición tu nombre, vamos a ponerle a la expedición Rita Cardona, porque quiero que te recuperes, todo el grupo quiere que te recuperes y quiero que estés con nosotros. Y espero y ojalá Dios me escuche. Mira que ya sabéis que yo soy más ateo, pero Dios escuche, porque sé que muchos de vosotros sois creyentes, y te pueda recuperar prontito para que podamos ir a ver los osos de Kermode juntos. Muchas gracias a la familia, porque sé que la estáis cuidando. Gracias. Bueno, disculpad, pero es que tenía muchas ganas. No he podido hablar con ella desde que cayó enferma y tenía muchas ganas, y sé que hoy está su familia conectada, alguno de su hermano, su prima, y sobre todo los viajeros que nos acompañaron y que la tienen mucho cariño como yo. Pues vamos a lo que me traía aquí. Lo que me traía no era otra, que hemos viajado ya estos días por muchos lugares del mundo y hoy vamos a ir muy lejos. Vamos a ir
a la península de Kamchatka, península y no istmo, la península de Kamchatka, un lugar único en el mundo que se abrió solo hace unos años al turismo. Bueno, imaginar qué viaje, un viaje gigantesco, está justo en la parte, se llega antes desde Alaska que no desde España. De Barcelona y Madrid tardamos casi un día en llegar y está muy cerquita de Alaska. Alaska, que fue rusa, ahora lo veremos todo eso, ¿no? Pues mirar dónde está esta península. Se ha de cruzar toda la Siberia desde Moscú en un vuelo, es el vuelo interno más largo del mundo. Se tardan 10 horas desde Moscú en llegar a Petropavlov-Kamchatsky, la capital de la península de Kamchatka. Es decir, volamos desde Barcelona y Madrid con Aeroflot y estamos unas horas de tránsito en Moscú y de ahí volamos 10 horas, todo casi medio día en llegar, sobrevolando la meseta de la Siberia Central, la Siberia Alta, las llanuras de la Siberia, sobrevolamos por encima de los montes Urales, es decir, atravesamos el Volga, un viaje único, desde el aire vas mirando abajo y no te lo puedes creer. Este año cuando volábamos estaba ardiendo la Siberia y habíamos escuchado que la Amazonía te estaba ardiendo, se oían los fuegos de la Amazonía, no podéis imaginar el fuego de la Siberia, un lugar único en el mundo del que hablaremos en otro momento. Ahora os voy a contar un poco, como siempre, como hago cada día, os voy a poner en situación dónde está Siberia y la importancia que tiene estratégica en nuestra historia. Habló Alfonso estos días, yo os colgué el otro día un videoblog hablando de cómo empezamos a caminar en África y desde ahí llegamos a todos los confines del mundo. Bueno, pues se cree que una de esas oleadas de hace 15.000 años, ¿vale? Hace 25-35.000 años ocupamos todo el norte de Europa y después una de esas oleadas de homos, llegamos, de sapiens, vamos, llegamos a esta zona de la Siberia y de la península de Kamchatka. Estamos hablando de hace unos 15.000 años. Bueno, pues muchos grupos de esos humanos atravesaron el estrecho de Bering porque en aquel momento el estrecho de Bering estaba congelado y muchos de esos atravesaron este estrecho de Bering y fueron las primeras naciones que ocuparon, las primeras naciones indias que se distribuyeron por el continente americano. Imaginar que esas primeras naciones vivían en toda esta parte de Europa. Eso quiere decir que los genes de los americanos actuales llevan parte no solo de los europeos que fuimos después, no, llevan parte de los genes de esas primeras etnias, culturas, tribus, llamadla como queráis, que habitaban el norte de Europa hace 15.000 años. Y esos personajes, esos indios, esos indios americanos llamados primeras naciones, algunos como Toro Sentado, perdón, se me fue la mano, alguno como Toro Sentado o como, Toro Sentado como Jerónimo, eran muy conocidos. Mirad, quedaros con las caras porque los que ya habéis estado conmigo en Kamchatka os asemejan a las caras de los indios Itelmen o de los Koryak que vimos en nuestro viaje a Kamchatka. Y ahí tenéis un indio Sioux. Estas son las primeras naciones que habitaron, descendientes de aquellos primeros habitantes que llegaron en la zona. Hay un estudio antropológico muy antiguo, que se hizo nuevo, pero digo que se hizo con datos muy antiguos, del año 85, en el que se analizó la genética de los americanos y dentro de sus genes había muchas partes de tres grupos importantes que partieron de estas zonas de Europa. Había parte de la genética de los esquimales que vivían en el norte de Europa, en la zona de Groenlandia, al norte de Rusia y en las zonas de Groenlandia. Llevaban también una buena parte de los chinos, de genética chinas, sobre todo de los chinos que ocuparon Mongolia, al sur de Rusia, al norte de China. Esa genética también está en los genes de los americanos. Y después llevan una parte de genética de los Nadene, que eran unas culturas que vivieron por todo ese rincón de Amur, toda la zona
noreste de la Rusia. Bueno, pues esos fueron los ascendentes de estas tribus amerindias, de estos pieles rojas que le llaman en la tele, ¿no? Y lo curioso de toda esta historia es que lo han negado durante muchos años y ahora empiezan a darse cuenta de que esos americanos primeros formaban parte de esas culturas que teníamos en Europa. Y ahora solo como curiosidad, fijaros la manta que protege a uno de los indios Cheyenne de la tribu de Jerónimo, porque sin pagar ningún derecho de autor, Burberry ha popularizado esa manta y en este momento, este año, ha sido la manta más vendida en el mundo con la marca de Burberry. Esto es, como siempre digo, una cosa de Lola que me gusta contaros, ¿no? Si Isabel Preis le lleva esa manta, pues la traigo. Bueno, dicho todo eso, los indígenas, estos Itelmen, estos Koriak, estos habitantes que ya vivían en esa zona, los seguimos encontrando hoy. Estos son fotos, las primeras fotos de los pobladores, de los europeos que llegaron allí con cámara. Así vivían los Koriak del norte, así viven en la actualidad. Los Koriak del norte se dividen en dos grupos. Los Koriak, hay un grupo que apenas en la zona de Eso, en el centro de toda la península de Kamchatka, que apenas podemos contactar con ellos. Para ir tenemos que alquilar un helicóptero y dura casi 3 días para ir a verlos. Se dedican al pastoreo de renos. Esta es una chica Koriak que tuvimos la oportunidad de ver muy cerca de Petropavlov, donde tienen un asentamiento cultural. Esta es una chica Itelmen, lleva sangre Itelmen. También se visten así porque no esperéis que vayan vestidos así, solo se visten para las fiestas o cuando van a sus parlamentos. Esta chica Itelmen dirigía el centro cultural de las etnias de Kamchatka. Y estos son los otros Koriak. Los Koriak, que también una fotografía antigua de cuando llegaron los primeros exploradores, y esta fotografía es más actual. Kamchatka es un lugar muy frío, en el cual la nieve ocupa el país prácticamente todo el año. Julio, agosto y primeros de septiembre da un respiro. La temperatura es bastante fresquita, pero en las zonas del norte ahí la nieve es muy difícil que desaparezca, ¿vale? Bueno, explicado todo esto y situado dónde estamos Kamchatka y explicados esa cultura, ahora os voy a explicar un poco por qué se descubre Kamchatka, quién fue el culpable y por qué llegamos. Como siempre os explico un poquito de historia, ¿no? Porque creo que es importante para pasar lo que repito cada día, ese estatus de turista viajero, conocer las cosas. Este señor es Pedro I el Grande, el zar de todas las Rusias, un señor inquieto, como hablábamos ayer, que fue Colón, muy inquieto, dominaba un montón de lenguas, era otro de esos ilustrados que nacen en un momento en el mundo y que quieren hacer algo más de lo que han venido. Este señor era un ilustrado, no le gustaba cómo vivía, cómo era el ambiente de Moscú cuando él era zar, y trasladó la capital de Rusia, la trasladó en el año 1712, quiso montar una nueva capital mucho más alegre, más divertida, más cultural a la zona de San Petersburgo, y por eso hoy encontramos en ese San Petersburgo esa riqueza cultural con el Hermitage, el Mikhailovsky, el Mariinsky, todos esos grandes palacios, las grandes catedrales, los palacios de Peterhof, el palacio de Pushkin, todos esos grandes palacios que él hizo, entre él y su hija hicieron para crear en San Petersburgo la corte real y donde sucedieran muchas cosas. San Petersburgo fue capital de Rusia hasta los últimos Romanov, ahí los tenéis a todos, que fueron ejecutados por los bolcheviques, y se acabó la época de los bolcheviques, se empezó en 1918 y ahí acabó todo. Y creó esta gran ciudad. Si no habéis ido nunca, nosotros hacemos un viaje, que este año será más viajes, si Dios quiere, porque tenemos que aprovechar a partir de septiembre que se abra todo, a ver si es posible, y vamos a hacer varios viajes a San Petersburgo, a sus noches blancas, a sus festivales, pero sobre todo a conocer esta cultura tan importante que existe. Pensad que el Hermitage, el museo más grande del mundo, si dedicáramos un minuto, solo un minuto, a ver todas sus obras, necesitaríamos 11 años
seguidos para verlas. Imaginar qué ciudad. Bueno, vuelvo a Pedro el Grande. Pedro el Grande dijo que construía estas ciudades, pero claro, donde él quería hacer el emplazamiento, justo a la entrada del mar Báltico, era una zona cenagosa, una zona que estaba lleno de ríos, de canales, y el gran problema de los rusos es que no tenían espacio abierto al mar, ¿vale? En aquel momento el Imperio ruso solo dominaba esta zona del mar, pero aquí no había ciudades, esto es la Siberia. Entonces, la salida o la parte que estaba edificada donde había ciudades en Rusia era esta de aquí, y no tenían acceso al mar, ningún acceso al mar. Entonces, no había constructores de barcos en Rusia. ¿Qué hizo Pedro el Grande? Hizo un proyecto que se llamó La Gran Embajada. Él mismo encabezó ese proyecto y se estuvo 18 meses viajando por Europa, yendo a las universidades europeas, yendo a los astilleros europeos para enseñar a su gente, y él el primero, a construir barcos, porque su idea era hacer una expansión del Imperio ruso que llegara hasta las puertas del mar. Es decir, la Rusia que hoy conocemos le debe en parte a Pedro el Grande haber hecho esa conquista, pero primero utilizó el conocimiento. Aquí le tenéis en los muelles de Bristol, donde él fue a aprender cómo se construían los barcos. Aquí le tenéis en los Países Bajos, en Holanda, ya los Países Bajos navegaban, tenían la compañía holandesa de las Indias Orientales, navegaban por todos los mundos, se llevó escribanos, se llevó artesanos, se llevó muchísima gente. Perdonad un momento que voy a volver a apagar micrófonos. Se llevó muchísima gente para... Perdón. Un segundo, ¿eh? Se llevó para que aprendieran esas formas que tenían los europeos de construir sus barcos. Y con eso se volvió a San Petersburgo, creó un barrio en el que solo se construían barcos, ese barrio existe, creó una propia naviera, y hoy en día a Pedro el Grande ya no se le conoce como Pedro el Grande, se le conoce como Pedro el constructor de barcos. Ahí le tenéis, es una estatua en San Petersburgo. Su pueblo le erigió esta estatua porque en aquel momento él se puso al pie del cañón con toda la gente que trajo a construir barcos. Y eso hizo que el Imperio ruso anexionara, por la fuerza, por supuesto, parte de Finlandia, le peleara con el rey de Noruega y se quedara con esa entrada al mar, se quedara con las capitales bálticas, con todas, para tener esas entradas al mar. Incluso llegó a anexionarse Polonia para tener entrada al Mar Negro, a Ucrania. Toda esta zona, lo que hoy conocemos como el Kazajstán, toda esa zona para tener entrada al Mar Caspio. Y toda esta zona del Amur se la ganó los chinos. Toda la región del Amur y parte de la Manchuria, aquí está Vladivostok. Imaginar, está todavía más lejos que Kamchatka desde Moscú. Bueno, pues todo eso lo hizo para que su país tuviera entrada al mar. Hoy, de una manera u otra, el señor Putin, que se quiere perpetuar en el poder, debe al señor Pedro I el Grande, toda esta expansión que tuvo en su curiosidad, en sus ganas de saber, para llegar a todo el mundo, ¿vale? Si volvemos al mapa inicial en el que os decía que de Moscú a Petropavlov-Kamchatsky hay 10 horas de vuelo, imaginar en aquel momento de la historia donde la gente iba a caballo y en carro, ¿cuánto no tardaría? Bueno, pues como ya le habían llegado a sus oídos que había tierra donde vivían esas etnias, esas culturas que él no conocía, con él se vino un señor que se llamaba, este os va a sonar rápidamente, Vitus Bering. Y con Vitus Bering le dijo: Vitus, crúzate la Siberia y a ver qué encontramos. Y así lo hizo Vitus. Vitus era un capitán, era navegante, mercante. Se cruzó durante 3 meses toda la Siberia y llegó en las condiciones durísimas de aquella época hasta llegar a la zona de Petropavlov-Kamchatsky. Y en ese momento de la historia se construyeron los primeros barcos de la zona de Kamchatka. Perdonad que estaba contestando un mensaje que alguien me pedía conectarse. Ahí tenéis
Por eso se llama la ciudad, se llama Petropavlov-Kamchatsky, península de Kamchatka y la ciudad de Pedro y Pablo. Construyó 2 barcos, la San Pedro y la San Pablo. Tened en cuenta que eran cristianos ortodoxos y esos fueron los 2 primeros barcos que ocuparon Kamchatka. Y cuando ya estaba en Kamchatka, el señor Vitus Bering dijo, voy a ver qué encuentro, y se metió en un mar totalmente desconocido, en un mar abierto. En aquel momento se seguía, ya no había la glaciación que se pudieron encontrar en esta zona de aquí, los Sittelmen cuando cruzaron, estaba el mar y había retrocedido el hielo y cruzó el estrecho que hoy se llama Estrecho de Bering en su honor. Circunnavegó toda la Siberia, toda la península, buscando riquezas, que encontró muchísimas. Y en el segundo viaje, fijaros qué viaje hizo. Llegó hasta Alaska, anexionó Alaska para el Imperio Ruso, la isla de Kodiak, Alaska, descubrió el archipiélago de las Islas Aleutianas y todo eso formó parte del Imperio Ruso. Posteriormente, mucho más tarde, en 1867, Alaska y la isla de Kodiak fueron vendidos al gobierno americano por los zares del momento, que no debían tener mucho cash, y lo vendieron por la irrisoria cifra de $7.200. Vendieron Alaska. ¿Os imagináis? Pensad por un solo momento que hoy en día ese continente americano tuviera una provincia rusa que se llamara, no sé cómo la llamarían, pero ¿os lo imagináis? Simplemente como curiosidad. Seguimos por ese viaje que estamos haciendo, pero ahora ya dejemos la historia. Os he situado a todos un momento donde nos encontramos y nos vamos a disfrutar de la península de Kamchatka. No olvidaros hoy, por favor, después os lo recordaré, pero todo lo que vais a ver ahora en fotografía está grabado en vídeo por esos primeros viajeros de esta nueva era de nuestra compañía de Cowboy Life que pudimos hacer ese primer viaje a la península de Kamchatka y todo está grabado muy sencillamente, pero montado en un vídeo de 25 minutos y es un documental precioso. No está montada esta foto, normalmente los osos son muy curiosos y este es un oso que estaba pescando y al levantarse pues se captó esta bella imagen. Y esto es lo que vamos a encontrar en Kamchatka. El título de la ponencia era Kamchatka, el salvaje este ruso. Bueno, pues salvaje a todos los niveles. El otro día que os hablaba de la zona de Noruega y os decía que los renos no son salvajes ya en esa parte del continente europeo, aquí seguimos teniendo renos salvajes, muchísimas manadas de renos salvajes. Tenemos una parte que los Kodiak son los que se encargan de pastorearlos, pero después hay un grupo muy numeroso salvaje de renos. Tenemos águilas gigantescas, el pigargo de Steller, el más grande del mundo, el águila real, el águila imperial, animales que los hemos visto, no en esta foto, para hacer esta foto hay que estar muchos días por allí, pero sí que hemos visto todas esas águilas, los gigantescos pigargos de Steller. También el otro carnívoro, el gran desconocido, un mustélido, que tenéis ahí, el glotón, es probablemente el asesino más perfecto de la naturaleza, capaz de perseguir kilómetros y kilómetros y kilómetros una presa hasta dar con ella. Y sobre todo tenemos el mar ese que tanto Pedro el Grande estaba obsesionado con ver, y tenemos un mar diferente. Tenemos estos frailecillos muy diferentes. Hay 3 tipos de frailecillo, el común que vemos en las costas de Islandia y Noruega, pero fijaros el penacho que lleva, es el frailecillo de ceja amarilla, una ave extraordinaria, muchísimas aves, pero sobre todo a Kamchatka vamos también por esos paisajes únicos. Ahí tenéis los volcanes, el Avachinsky en primer lugar, que se ve desde la ciudad de Petropavlov. Vamos para ver volcanes en erupción que todavía existen. En este viaje no vimos erupciones, los vimos flamear, les vimos echar humo. Esta es una imagen también muy reciente de la península de Kamchatka, donde se ve la lava viva del volcán. Vamos porque sigue siendo, aunque después de 2010 que hubo un desprendimiento en el Valle de los Géiseres que se ve
es espectacular cuando llegas en helicóptero y te lo enseñan, y que mató más de 2000 osos, pero sigue siendo el valle de los géiseres más grande del mundo, donde hay más columnas de géiseres del mundo. Las noches, cuando los volcanes, ya digo, en julio, agosto suele haber bastantes nubes, que es cuando se abre, pero después, cuando finaliza el mes de agosto, en septiembre, se abre bastante el tiempo, y esta es una foto nocturna donde se ven no solo el humo del volcán, sino la lava cómo cae por el volcán abajo. Es un lugar lleno. Aquí tenemos un vídeo que lo voy a dejar un segundo, a ver si... No sé si se ve o se ve con saltos, simplemente lo que quería es que lo mirarais. Esperar que vuelva a silenciar. Digo que lo vierais, y después, ahora, cuando finalicemos la presentación, os digo a los nuevos dónde están los vídeos. Bueno, pues para empezar este viaje, este es nuestro coche. Dormimos en un hotel. El viaje, hay dos maneras de hacer viaje, esta es la más cómoda de todos. Dormimos todas las noches en un hotel, pero nos movemos en un gran camión todoterreno. ¿Y por qué nos movemos en este tipo de coche? Porque, como podéis imaginar, si estamos en un lugar salvaje, carreteras vamos a encontrar muy poca. Todos son caminos de tierra y caminos abiertos, donde es imposible conducir con un coche, y porque no hay restaurantes, y entonces llevamos la cocina incluida, salimos por la mañana, volvemos por la noche al hotel, en el viaje más cómodo. Después hay otro que dormimos en tiendas, que utilizamos el mismo camión, pero en este concreto no. Lo que sí, ayer alguien me preguntó, no sé quién preguntó, si había muchos mosquitos. Bueno, en Kenia no, pero aquí sí hay mosquitos. Ya veis que muchos un poco exagerados, ¿eh? También digo que el que hacía la foto, que soy yo, no llevaba mosquitera, la guía que veis ahí rubia, guapísima, tampoco llevaba mosquitera, la cocinera tampoco, pero el resto sí que se pusieron algunos mosquitera, porque sí que hay mosquitos, ¿no? Pero no tan exagerados, tan exagerados. Simplemente es por tener esa protección. Y vamos a lugares únicos. Estas son las montañas Wasatchets. Llegamos con el camión, hacemos un sendero para llegar a estos lugares únicos, lugares que afortunadamente no han pisado muchos turistas. Lugares únicos, la falda del volcán Abashinsky. Cuando hacemos el viaje duro o largo lo subimos, cuando hacemos el corto nos quedamos... Esperar que hay alguien que se ha abierto el micrófono. Lo vuelvo a silenciar y volvemos. Este es el volcán Abashinsky, que tiene nieves perpetuas durante todo el año. Tiene un pequeño glaciar aquí arriba, ¿le veis? Y es un volcán, la nieve está negra porque es un volcán que está activo. Entonces subimos una parte que no es muy dura, no llegamos a hacer la cima, en los viajes largos sí que hacemos la cima. Y la idea siempre es la misma, ¿no? Intentar. Este es el mar Atlántico, me llama mucho la atención porque ellos, claro, ven muy pocas veces el mar, sí que ven una parte del mar, es de subida de pescadores, pero no lo disfrutan porque el agua está fría. Entonces se pasan los días anteriores a ir a esta excursión diciéndote que vamos a ver el mar Atlántico, y ahí le tenéis el mar, ¿vale? Y ellos hacen surf, una temperatura, estos somos nosotros, imaginad, con un frío que llevamos, y ellos hacen surf.
es un lugar único. Esta es otra excursión preciosa, preciosa, las termas de Dafne. Aquí también se llega, son lugares volcánicos donde el agua está hirviendo, donde sale por los géiseres, donde los ríos van cargados de sulfuro y también con un clima extremadamente duro, pero que solemos ir a visitarlos porque merece la pena tener estas experiencias. Ahí donde estamos haciendo la foto, ahí no hace ningún frío, ya os lo garantizo, está calentito. Es una experiencia también de las más bonitas que hacemos en la zona. Este es mi buen amigo Javier, que andará por ahí escuchando. También llegar hasta aquí cuesta un paseíto y no se puede llegar si no es con un gran todoterreno y después un paseo andando. Estamos hablando de que hay nieves perpetuas, por lo tanto, toda la península de Kamchatka está cruzada por ríos, arroyos, manantiales y sobre todo arroyos que nacen de las piedras, ¿no? Llegar aquí fue una de las experiencias más bonitas, sobre todo porque pensaba que estamos en un lugar salvaje, nos podemos encontrar el oso en cualquier momento, ¿no? En la península de Kamchatka es el lugar del mundo con más concentración de osos. Se han censado y se cree que hay más de 22.000 osos en la península de Kamchatka. Entonces siempre el guía que nos acompaña pues lleva el famoso gas pimienta para espantar a los osos y en alguna de las salidas incluso vamos con rangers armados con, sobre todo la del lago Kuril, rangers armados con escopetas, ¿no? Porque los osos aquí, pensar que es el oso marrón, el oso grizzly, que dicen los americanos, ¿no? Y es el más agresivo. Aquí no hay oso negro, aquí todo es el oso marrón. Otra de los transportes que utilizamos, estos enormes helicópteros que antiguamente fueron del ejército ruso y ahora los alquilamos para hacer estas excursiones. Esta es una... Por favor, os recuerdo a todos que cuando os conectéis, que paréis el micrófono, porque si no entra vuestro ruido. Digo, este es un helicóptero del ejército que hoy está para labores de este tipo, para sobre todo labores de seguridad y para llevar a los rangers. Entonces, cada día salen varios helicópteros también que nos transportan a nosotros, a los turistas, a los viajeros. Este en concreto es el que nos llevó o nos lleva tanto al Valle de Luzón como al Valle de perdón, a la caldera de Luzón y al Valle de los Géiseres. Es también uno de esos lugares míticos que hemos escuchado muchísimas veces. Esta es la caldera de Luzón, donde también hay muchos osos. De hecho, nos aparecieron durante la caminata. Esto es un sendero que hacemos. Aquí también llevamos guardias armados. Entonces, es la última parada. Este viaje, estamos hablando de finales de agosto, ya empieza a hacer frío. Los osos han salido a la hibernación, han comido todo lo que se han encontrado, han bajado a comer salmón, es la época del salmón, se han atiborrado el salmón y ahora suben al monte, esto está alto, y para comer bayas, para comer los frutos del otoño que son muy caloríficos y tienen que meterse las últimas calorías en el cuerpo porque ya a finales de septiembre estos osos vuelven a la hibernación. Este es el Valle de los Géiseres. Como os digo, hubo un desprendimiento en el año 2010 que se llevó por delante los géiseres más grandes de la península de Kamchatka, pero todavía quedan algunos, la verdad, bastante espectaculares y el valle en sí es bastante espectacular. El valle continuaba por este río y toda esa zona que veis ahí fue la que se desprendió y se cayó. Cuando viene sobrevolando la zona se ve ese gran desprendimiento que hubo. Estuvo cerrado durante varios años el valle de los géiseres. Y por fin llegamos al lago Kuril. Os cuento, si no habéis visto la película de Renacido, os sonará chino, pero la película del Renacido está grabada íntegramente en Kamchatka. La idea que ellos dan es de que está grabado en Alaska, perdón, de que todo sucede en Alaska y en la Columbia Británica, pero está grabada en Kamchatka. La dureza de la grabación fue tan grande que Leonardo DiCaprio posteriormente montó un reality show y pagaba $1 millón al ganador si era capaz de estar los 3 meses que pasó él desde la península de Kamchatka, no en las condiciones que vamos nosotros, en unas condiciones diferentes. Bueno, os cuento, cuando el ejército ruso
cuando la perestroika, sucede la perestroika, los territorios más alejados del centro de la capital, de Moscú, quedaron totalmente abandonados. Y en esa península de Kamchatka cuentan las leyendas, es decir, las historias, que el ejército ruso tenía un arsenal nuclear impresionante. Bueno, pues al marchar y entrar en esa crisis económica tan grande que se sumió en la República Socialista Soviética, la antigua URSS, pues dio la casualidad de que esos lugares quedaron totalmente abandonados. El ejército quedó abandonado, los barcos, los submarinos nucleares, todo. Entonces, cuando uno llega a Petropavlov, tiene la sensación de que haya pasado por ahí un tsunami o de que haya habido un holocausto nuclear, porque está todo viejo, vencido, los barcos en el puerto oxidados, ¿no? Y imaginaros si eso sucede con el material, ¿qué no llegó a pasar con las personas? Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que todos esos militares, toda esa gente que se quedó en paro, se volvió hacia los ríos, porque de las 5 especies de salmones que desovan, no todas las especies de salmón desovan en los ríos. Pensar que el salmón ese que compráis en el Corte Inglés y en el Mercadona, todo eso viene de piscifactorías de Islandia o de Noruega. El salmón salvaje no tiene absolutamente nada que ver. Ese que veis en las películas, en los documentales, solo en 2 lugares del mundo esos 5 salmones desovan. Aquí, por ejemplo, en la península, en España, tenemos en el norte, en Asturias, que llega unos de ellos, el salmón rojo, pero los otros 5 solo desovan en estos ríos que van a dar al Ártico, en la zona de Alaska y en la zona de la Siberia y en esta zona de Petropavlov, de la península de Kamchatka. Bueno, pues cuando esos militares y esos trabajadores se quedaron parados, se volvieron a los ríos y empezaron a sacar el salmón y sobre todo el caviar. El kilo de caviar de salmón rojo, que probablemente sea uno de los mejores del mundo, y si no luego os lo dirán algunos que los hemos probado, se compra en el mercado de Kamchatka a 30 euros el kilo y se vende en el mercado de Moscú a 90 euros el kilo. Con lo que imaginad ese vuelo único al día que hay, la mayoría de la gente que vuelve hacia Moscú va con 2 cajas de 10 kilos, que es lo más que le permiten, para vender en el mercado negro después en Moscú. Bueno, pues toda esa gente que empezó a furtivar el río sin ninguna noción de ecología, no se dio cuenta que estaban matando su propio ecosistema. ¿Y por qué digo eso? Mirad, el salmón cuando sube nadando por el río y llega a la zona de desove y desova, se muere, automáticamente se muere. El detritus de ese salmón que va a parar al fondo del río es el que alimenta esos bosques salvajes de Kamchatka. Las raíces de esos árboles que veis en el agua es donde los mosquitos anidan y ponen sus huevos y nacen las larvas que tardan 1 año en eclosionar y es donde vuelven los salmones, los alevines que han nacido ese año, su alimento son las larvas de los mosquitos y cuando se las comen y se ponen grandes vuelven al mar y a los 3 años vuelve a comenzar el ciclo. De tanto salmón que se esquilmó en los ríos de Kamchatka y se está esquilmando en los ríos de Alaska, está muriendo el bosque y cuando se muera el bosque, estos pobres osos se morirán también. Y cuando veáis el vídeo vais a ver, y si leéis el blog, cuando leáis el vídeo también intentar leer el blog, porque no puedo explicar tantas cosas seguidas, pero en el blog sí que están escritas. Los osos machos no se soportan entre sí, pero estamos cansados de ver, son muy agresivos entre ellos y con las crías sobre todo las matan. Entonces, estamos acostumbrados a ver los documentales tanto de todos los documentales que dan de estas zonas, donde vemos a los osos machos, los veis aquí juntos, ¿no? Hasta 60 osos machos llegamos a contar este día en la desembocadura del río Kuril, que va a morir al lago Kuril. ¿Y por qué se tienen que soportar? Bueno, ha habido tal esquilmación de salmón que apenas llegan salmones, no tienen fuerza para pelear y lo único que se dedican es a intentar capturar el mayor número de salmones posibles para esos 2 meses que tienen para alimentarse, poder coger las calorías suficientes.
Ya hay un proyecto en marcha que visitamos y que el grupo estuvimos visitando. Han hecho una represa para retener los salmones y ir dejándolos entrar para que todos los animales puedan comer. Pero es tal la cantidad de osos que hay que los osos pequeños los encontramos en cualquier río de Kamchatka. Tuvimos la suerte de navegar varios ríos en canoa y encontrarnos osos en las orillas de los ríos alimentándose. De hecho, en este viaje al lago Kuril vimos 60 osos en 2 horas y media que estuvimos en el lago, porque no puedes estar mal. Hubo momentos donde los osos se acercaban muchísimo a las barcas, vimos madres con crías, enormes machos como esteando después de una buena comida. Y posteriormente vamos a visitar otros lagos con el helicóptero y otros ríos. Digo que es un viaje realmente fabuloso, fabuloso. Y el último medio de transporte que utilizamos, porque estamos hablando todo el rato del mar y estamos hablando todo el rato de la importancia que tiene el mar para esas zonas, ya que la parte de Siberia está prácticamente deshabitada, pues todos esos viejos barcos, veis detrás los viejos barcos del ejército, se han transformado en barcos para pescar salmón y en barcos durante la temporada que nos dejan entrar a los viajeros, es decir, julio y agosto, para sacarnos a la bahía de Abacha y a la bahía de Rusia. La bahía de Abacha probablemente y la bahía de Rusia sean 2 de las bahías más increíbles que yo he visitado en mi vida, un lugar único donde no solo es posible ver fraileciillos, cormoranes, un montón de aves espectacular, sino donde también es posible ver, como vimos, las orcas cazando y pescando, donde se pueden ver las ballenas jorobadas y las ballenas australes. Son una bahía no mucho más grande que alguna de nuestras bahías en el norte, y ahí se pueden ver. ¿Por qué llega ahí? Pues esto ya es típico, ¿no? Porque con el frío nace el krill alimenta a los capelanes y a las anchoas y a los boquerones, y llegan todos estos animales que viven, sobre todo estos animales, estas ballenas francas gigantescas que viven de ese pez más pequeñito. Las focas, las dos, tenemos varios tipos de foca, la foca común, la foca gris, los leones marinos, espectacular, espectacular, colonias gigantescas de leones marinos. También mucho más al norte llegan las morsas, pero sabéis que las morsas pues, son las que están sufriendo más el cambio climático, ellas necesitan aguas muy frías y se amontonan en las rocas mucho más al norte, ahora bajan muy poquitas aquí, pero sobre todo ahí tenéis a las ballenas francas, un espectáculo inolvidable cuando uno lo ve. Y como vamos embarcados, pues ese día no echamos comida, sino que ese día pescamos nuestra propia comida. Comemos gallo, este chico se bajó a buscarnos erizos de mar, ¿no? Y si lleváis un buen guía, y yo me precio de ser uno de esos buenos guías, siempre llevaremos vodka que calienta el cuerpo y que viene muy bien en aquellas zonas, ¿no? Bueno, pues esta es un poquito la despedida, ¿no? de este viaje único. Acabo un poquito antes para que enseñaros cómo se llega hasta el vídeo, para que veáis, porque la fotografía impresiona, pero impresiona muchísimo más verlo en vídeo. Estas son uno de los termas, de esos baños que les encanta a la gente de Kamchatka. Este es en concreto, cuando vas a la zona del lago Kuril, es uno de los lagos, de esos manantiales de agua caliente que nos llegan hasta esta zona. El vídeo se llama Expedición Kamchatka 2019 y es un vídeo completo, dura unos 24 o 25 minutos y lo podéis encontrar. Y este año, Dios mediante, si Dios quiere, 7 de agosto, 3 y 15 de septiembre vamos a intentar salir, no sé si va a ser posible, pero si no, lo aplazaremos para el año que viene. Imaginad, saldremos de aquí, desde casa, volando hasta Moscú, que está por aquí, y de ahí a la península de Kamchatka, un lugar único en el mundo.
Авачинский вулкан, Корякский вулкан. Хемелфилл.
quite big group, and that's why the main rule that Sergey will be the first, Sasha the last, and we should be all together. Lo que hemos dicho, que uno irá adelante y otro irá detrás. Tengo muy vista, camina. Vale. está dispuesto. 이게 필요한 거? Hoy está yo only 1 hour here, no problem.